pasado, de Rensis, ayer y hoy. En plena guerra, donde Estados Unidos a través de Europa hace llegar todo el tiempo armas a Ucrania, no para que la guerra termine, sino para que continúe, y donde Ucrania, productor de importantes alimentos, y Rusia, que también lo hace, están en guerra y no pueden hacer la producción adecuada, empiezan a modificarse los precios de ciertos commodities que hacen, por supuesto, al mundo de la alimentación. Y Estados Unidos, que tiene una forma de mirar su propia vida interna, con los datos que habitualmente todos están pendientes en la propia timba financiera, cuando esperan a ver qué pasa con determinados productos para saber si se compran acciones vinculadas a ese grupo o no, o al mercado mencionado, está siempre esperando, aguardando que llegue la información de un organismo que está en permanente alerta en cuanto al mundo alimentario y agrícola de los Estados Unidos. El informe habitual del Departamento de Agricultura de aquel país publica un informe sobre la variación de precios. Y cuando se produce este informe, en Wall Street sube el precio de la naranja, de la soja, del trigo o de lo que fuere. ¿Y qué pasó? Que en el último informe mencionan los commodities que hacen a la producción de esos dos países en guerra, que ellos alimentan con armas, y que además con un crédito de $100 millones para que compre arma a Ucrania a los propios fabricantes de armas de Estados Unidos. Y no tiene mejor idea este informe que echarle la culpa en el problema del mundo alimentario a los países que no producen más para suplantar los que ellos crearon como condición, que es la guerra. Es decir, salen a buscar culpables sin reconocer que ellos son el principal culpable de estar agitando un fantasma constante y permanente de la guerra entre dos productores de cereales. Más allá de los rusos, más allá de los ucranianos, ellos están adentro, en el medio. Y entonces, la Casa Blanca está preocupada porque han aumentado, según este informe, y que publicaron algunas páginas que se dedican a esto, han aumentado, decíamos, las retenciones de la harina, del aceite de soja, etcétera, etcétera, y enfocan decididamente a los países que han hecho esos tipos de aumentos, apuntando, por supuesto, a la Argentina. Pero la prensa que responde a la embajada o a los negocios norteamericanos en el país, la publica exactamente en el mismo momento en que en el boletín oficial sale el acuerdo de la famosa ruta de la seda entre la Argentina y China, donde los dos países, después de aquella visita de Fernández, se pusieron de acuerdo para anular el dólar en las transacciones económicas entre China y Argentina, Argentina y China. Les recuerdo a todos que nuestro principal socio durante mucho tiempo fue Brasil, y hace años que ya no lo es, que es China. Nosotros le vendemos y le compramos a China más que a ningún país en el mundo. O sea, la principal balanza del mercado argentino es con China. Y Brasil, que tenía la principal balanza con nosotros, también la tiene con China. O sea que China se puso en el medio de Argentina y Brasil, y ya no somos nosotros, países vecinos, los principales clientes entre nosotros, sino con ellos. Y aquí, la simultaneidad de la información tiene mucho que ver para que después, en el rebote de la noticia, uno elija y hable de lo que le parece. Por eso nosotros pretendemos en este programa que usted utilice su capacidad de análisis,
que ni siquiera nos crea a nosotros, sino simplemente que esto sea un vehículo para que usted investigue, averigüe, se preocupe por saber algo más, porque en esta guerra económica, cuya persecución política es la guerra armada, es una guerra de intereses. Y en esta guerra de intereses, el tomá, dame, o yo pienso de tal manera y entonces estoy con tal sector, no existe. Todo cambia y cambia con una tremenda velocidad de acuerdo a los propios intereses del momento. En esta situación, vale recordar que los chinos, con esto que se llama la nueva ruta de la seda, han hecho un avance a nivel mundial donde han dejado fuera de competencia el dólar y utilizan las monedas de cambio de cada país con el yuan. Y eso no solamente le ha dado buen resultado, sino que le ha permitido a todos los países del mundo poder comercializar. Pero al margen de poder comercializar, ellos han avanzado en Asia, en África, en Europa y en el continente sudamericano. Ahora, si vemos cuáles son los países que están en esta ruta de la seda en el continente, allí empezamos a darnos cuenta que esto que se publicó en el boletín oficial, para China tiene una tremenda importancia porque de todos los países de América que ellos tienen contacto, el principal país es Argentina. Es decir, a partir de este ingreso, los chinos se aseguran un país productor de alimentos, porque el problema de los chinos es comer, porque tienen muchos millones de habitantes y necesitan comer. Y entonces, para ellos, el objetivo argentino era más importante que cualquiera de los países de América Latina. Obviamente, si lo podían haber hecho con Brasil, también lo hubieran hecho. Y aquí entonces, que en este mundo de toma y daca, China podrá transferir derechos especiales de giro a la Argentina en el marco de esta famosa ruta de la seda. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en el día de ayer, en el boletín oficial, la iniciativa económica de la ruta de la seda. Es muy larga, pero entre las cosas más importantes que podemos determinar allí están, por ejemplo, el tema que se comercializa con la moneda de cada país. No existe el dólar en esta transacción entre el mundo económico chino y el mundo económico argentino. Existe el peso y el yuan. Después se pone en función de un acuerdo, el yuan vale tanto, el peso vale tanto. En Europa, en Asia Central, ya hace muchos años, existía, en épocas de una de las dinastías, el comienzo de la ruta de la seda. En aquella época era la seda. Con ese nombre entonces bautizaron a este momento y a este tiempo. Ahora, el objetivo de China es que con esta iniciativa, la franja económica de esta famosa ruta, es marítima y que tiene que ver, por supuesto, y hace a todo lo que tiene que ver con la vinculación territorial y marítima, o sea, a lo que hace a todo el continente argentino y todos los circundantes del continente argentino. Pero a través de la creación de grandes redes comerciales, han logrado armar un grupo de países en todo el globo que hayan entrado en este acuerdo donde han suprimido el dólar. Y la supresión de la moneda norteamericana es en 139 países que están adheridos a esta iniciativa. De estos 139 países en el mundo que están adheridos, hay 30 europeos, 37 asiáticos, 54 africanos y 13 de América Latina. El primer país de Latinoamérica que ingresó en esto fue Panamá, porque a ellos les importaba mucho tener un acuerdo con Panamá por el canal de Panamá.
Fíjense ustedes que el Pacífico y el Atlántico para ellos era fundamental para poder pasar después los productos. Después de esto, hicieron acuerdos con Antigua, con Barbuda, con Barbados, con Bolivia, con Chile, con Costa Rica, con Cuba, con Ecuador, con El Salvador, con Granada, con Guayana, con Jamaica, con Perú, con República Dominicana, con Surinam, con Trinidad, Tobago, con Uruguay y con Venezuela. Ninguno de estos tiene la significación para ellos que tiene la Argentina por la producción de alimentos y por además todo lo que está vinculado a ese tema central para ellos, la alimentación del pueblo chino. Por eso, en simultáneo, sale la queja de la Secretaría de Agricultura norteamericana, que difunde alguna prensa de aquí, que se conoce apenas en Estados Unidos internamente, pero que aquí se preocupan para que se conozca en simultaneidad la noticia, para decir, miren la bronca que hay, porque ustedes aquí le ponen retenciones al campo, le ponen recargo a los productos que no puede consumir el occidente, y ahora va a venir el oriente, y capaz que le venden la mercadería del oriente. Bueno, el mundo está así, y esto es menester que se conozca, que se sepa, porque es muy difícil moverse en este momento y en este tiempo lleno de dificultades cuando el nivel de la dirigencia argentina no es de lo más brillante, no de este gobierno sino en general. Venimos nosotros dándonos cuenta de que tenemos un problema en la propia constitución de nuestras dirigencias y no hay referencias que sean seguibles, que sean creíbles, y entonces en ese desgaste generalizado de la sociedad aparece la dirigencia que tenemos, que nacen de un repollo, son nuestros representantes de la sociedad que nosotros vivimos, conformamos e integramos. Se lo venimos diciendo hace mucho tiempo que hay un nuevo momento de la economía mundial. Se está dando forma, todavía no está terminado, pero es evidente que la moneda del gendarme se va destiñendo cada vez más, avanzan otras monedas, y no es que el imperialismo chino vaya a ser mejor que el imperialismo norteamericano, no, los imperialismos son siempre imperialismo. Por eso, cuando se firma con el Fondo Monetario Internacional que la Argentina no va a emitir su propio dinero, es lo peor que se puede hacer en la entrega de una voluntad soberana, es levantar las manos y decir vengan, porque ¿dónde está escrito que yo no puedo fabricar mi propio dinero y que tengo que ir a comprar el dinero de ellos y endeudarme más? Solamente está escrito en el proyecto de la usura de este Banco Mundial de la Segunda Guerra, que ya está demasiado complicado, igual que el Banco Mundial, donde también China forma parte del Fondo Monetario Internacional. En este mundo, para entender a los americanos hay que entender a los chinos, y para entender a los chinos hay que saber hablar inglés.